Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Llegaron derechito a su podcast favorito, Derecha a la Flecha. ¿Les gustó la intro? Como habíamos hablado en programas anteriores, este es un especial sobre las relaciones entre el Estado y el derecho y sus distintas manifestaciones. El tema de hoy es hablar sobre el funcionamiento de las instituciones ante acuerdos internacionales. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a un invitadísimo de lujo, Luis Aarón Cruz Ávila. Estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación, que actualmente está cursando el 5º semestre de la licenciatura, experto en humanidades, que nos viene a explicar la relación entre el derecho constitucional mexicano y el derecho internacional. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo estás, Aarón? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Janet. Gracias. Es un placer estar aquí. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Estoy listo para contestar todas tus dudas. Perfecto, Aarón. Fíjate que hicimos una encuesta y aquí están las preguntas que no solo hizo el equipo, sino también la audiencia. Perfecto. Échenmelas que yo aquí contesto. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con algo de la audiencia. Aquí, @el abogado amateur nos pregunta: ¿cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Perfecto, @abogado amateur. Pues los principales tribunales regionales en materia de derechos humanos en México son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como la CIDH, que se encarga de los casos de países de América que han calificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y también tenemos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que se encarga de vigilar el funcionamiento de las leyes en pro de los que la aplican y los ciudadanos. Y tenemos otro organismo que no es específicamente un tribunal, pero se encarga de proteger y vigilar todo esto, que es la CNDH. Muchas gracias por contestar. Vayámonos a nuestra siguiente pregunta. De acuerdo con Ferrer y Silva, ¿cuál es el principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Este principio se refiere a la responsabilidad internacional del Estado. Cuando un Estado incumple una obligación internacional y causa un daño, puede ser considerado responsable y debe reparar dicho daño, ya sea a través de una compensación económica o mediante otras formas de satisfacción. Perfecto, Aarón. Eso no lo sabíamos. Muchas gracias. Pues vamos a nuestra siguiente pregunta, pero antes de eso, no se olviden seguir a su podcast favorito. Derecha a la Flecha. En todas las plataformas digitales. La siguiente pregunta nos las manda @buffetdelchisme y dice así: en la sentencia del caso Castañeda Gutmann contra Estados Unidos Mexicanos, el que el Estado México deba, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción de derecho internacional? ¿Sí o no? Y arguméntanos tu respuesta, Aarón. Pero antes de contestar, ¿nos puedes dar contexto, Aarón, de qué es eso del caso Castañeda Gutmann? Claro que sí. Para empezar, hay que decir que este es uno de los casos más sonados en donde se involucra al Estado nacional e internacional, ya que se trató el tema sobre los postulamientos a cargos públicos por parte de un ciudadano promedio a quien el Estado le sobrecomplica la candidatura como postulado independiente. Gracias por el contexto. Ahora, retomando la pregunta de tu audiencia. Sí, se trata de un ejemplo de recepción de derecho internacional. La recepción de derecho internacional implica que las normas y principios de derecho internacional se integran en el ordenamiento jurídico del Estado. En este caso, México debería adecuar sus principios de acuerdo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. A grandes rasgos, lo que pasó fue que en ese tiempo la Constitución y demás organizaciones no estaban
propiamente reguladas para que un candidato independiente o ciudadano pudiera postularse. Por esto se le negó la candidatura a Goodman y se hicieron una serie de denuncias que acabaron en demanda. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Pues vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Los derechos de participación demográfica son fundamentales porque garantizan que las personas tengan voz y voto en la toma de decisiones que afectan sus vidas, promoviendo la igualdad. También fomentan la inclusión y representación de diversos grupos en la sociedad, lo que combate la discriminación y asegura que las políticas públicas reflejan las necesidades de toda la población y refuerzan el Estado al asegurar que las autoridades actúen de manera transparente y responsable. Perfecto, pues vámonos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Esto es porque cualquier tipo de decisión que se tome en ese aspecto debe ser legal, necesaria y no discriminatoria. Perfecto, ahora una pregunta de @el periódico El Chismoso. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? La recepción automática se refiere a la incorporación de normas internacionales al derecho interno del Estado sin necesidad de un acto legislativo adicional, o sea, sin mayor proceso. La recepción específica implica que haya un tratado específico, o sea, que haya documento legal que garantice un beneficio mutuo para todos los países involucrados. Muchas gracias. Y ya por último, y para cerrar esta ronda de preguntas, ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? La Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye como parte de derecho interno este principio que tiene que haber cierta legislación sobre prácticas que generen facilidad sobre cualquier tipo de acuerdo, sea de relaciones internacionales, algún acuerdo económico o así, para que todo se facilite. Bueno, pues eso sería todo, Aarón. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más todo este rollo del derecho nacional e internacional, porque vaya que puede ser confuso. Para nada, el gusto es mío. Gracias por invitarme.